Bueno, apreciados estudiantes, reciban todos y todas un cordial saludo. Bienvenidos a este segundo video chat que ha sido programado para seguir acompañándolos en el proceso académico que ustedes están desarrollando en su formación profesional con esta asignatura de resolución de conflictos. En el momento no hay estudiantes conectados en este video chat. Sin embargo, como siempre les he recordado a través de mensajes en el aula virtual, es una invitación para conectarse de manera sincrónica y poder de alguna manera resolver inquietudes, dudas acerca de las diferentes actividades que se plantean en el aula virtual. Si por cuestiones laborales o cualquier otra índole el estudiante no se puede conectar, siempre se le recuerda que este video al día siguiente quedará publicado en el aula virtual. En este caso siempre se encontrarán en la primera pestaña de inicio en el aula virtual para que lo puedan observar o reproducir cuando ustedes puedan, las veces que quieran. Entonces siempre va a estar disponible ahí. Y como siempre les digo, pues cualquier inquietud, estaré presto a responderles sus inquietudes de los mensajes que obtenga en el aula virtual. Entonces, bien. Ya para arrancar entonces les comentaba que fue programada este video chat para explicar un poco lo de la primera actividad en grupo que se realiza para ya desarrollar la segunda actividad del aula virtual. La primera actividad, les recuerdo que como hubo fallas en el sistema, en la plataforma, se amplió varias veces. Por última vez se amplió hasta ayer domingo hasta medianoche. Ya se entregaron los trabajos, ya el tema ya es comenzar a revisar. Y para esta semana se va a entregar ya el trabajo como tal de la actividad número 7, que es evaluativa y es en grupo. Voy a hablar precisamente, la idea es hablar sobre ello, sobre esa actividad, qué es lo que se va a desarrollar. Entonces, tendríamos la actividad de la unidad 1, la que entregaron ayer, que fue la actividad 6, que fue individual, y en esta oportunidad, pues, para esta semana, se les amplió, yo les amplié hasta el día viernes de esta semana la presentación de la actividad 7 evaluativa para que logren trabajar en equipo toda la semana y ya el viernes entregar el trabajo. En cuanto a la conformación de grupos, ya quedó hecho, ¿sí? Si ustedes me permiten, voy a compartir la pantalla un momentico para que puedan observar cómo pueden consultar, porque recibí varios correos. Yo les había dicho que había plazo precisamente hasta ayer domingo 29 de octubre, hasta medianoche para inscribirse en un grupo, porque el mensaje es claro y las instrucciones en el aula son claras, que el estudiante que no se inscriba, pues se le asignará a un grupo. Recibí mensajes de algunos estudiantes pidiendo ser ubicados en un solo grupo, pero ya la asignación estaba hecha, entonces no fue posible acceder como a esas pretensiones. Igual pues quedaron todos ubicados en un grupo. Me decía un estudiante, lo que pasa es que no conozco a nadie, pero creo que pues de eso se trata también la actividad colaborativa, de aprender a trabajar así yo no conozca a las personas. De hecho, cuando uno, y ustedes lo saben mejor que yo, cuando uno está laborando, uno no escoge a los compañeros de trabajo, ni tampoco escoge al jefe, sino pues que uno debe aprender a desarrollar las actividades con los compañeros que están ahí así, que nos correspondieron, y con el jefe que nos correspondió. Entonces, la idea es desarrollar ese tipo de competencias. Bueno, bien, entonces ya los grupos están asignados. Yo voy a compartirles un momentico, precisamente, mi pantalla del computador para comenzar a hablar acerca de la actividad y todo esto.
Bien, entonces, como pueden observar, en la pantalla estoy ubicado en la pestaña de la unidad número 2 del aula virtual, ¿sí? Y en esta, pues la idea es observar estos videos en la medida en que vamos avanzando en el curso de resolución de conflictos. La actividad evaluativa es la 7. Quiero un momentico, para la idea es que para ustedes saber con quién les tocó trabajar o en qué grupo quedaron, van a dar clic aquí en unidad 2. Estos grupos quedaron conformados ya para los trabajos en grupo en lo que resta del curso. Van a seguir en los mismos grupos. Por lo tanto, les voy a pedir aquí que, pues, responsabilidad por parte de cada uno de ustedes y el compromiso para trabajar en grupo y de manera colaborativa y que las cosas fluyan y no dejar porque eso me ha pasado, de estudiantes que esperan hasta última hora para medio dar un aporte y decir que sí colaboraron, cuando otros estudiantes realmente son los que han trabajado y han hecho la actividad. Entonces no se esperen al último, siempre les recomendaré, entren a diario, por favor, al aula virtual, ustedes que son de formación virtual y a distancia, la idea es que se acostumbren a revisar varias veces o por lo menos una sola vez al día del aula virtual a ver qué hay de novedad. Y en el caso de los trabajos, pues compartir con los compañeros, ponerse de acuerdo cómo van a trabajar. Entonces, en la unidad 2 ya están los grupos asignados. Cuando doy clic en unidad 2, me voy a la parte inferior del aula virtual y acá dice conformación de grupos de trabajo. Si yo doy clic en ese ítem, se me va a desplegar entonces para yo poder consultar con quiénes me correspondió, en dónde está mi nombre. ¿Mm? Para de esa manera poder llevar a cabo la actividad 7 evaluativa. Bueno, en ese momento pues el aula está un poco lenta, creo que esa es la razón por la cual no se han conectado estudiantes, pero ahí vamos precisamente hablando sobre esto. Entonces, como decía aquí, la actividad para inscripción fue cerrada el domingo 29 de octubre a medianoche y ya no está disponible. No obstante, los grupos ya se conformaron. Hay varios grupos completos como pueden observar. Ahora, ¿yo cómo sé quiénes están en cada grupo? Acá en donde dice miembros del grupo, en la última columna a la derecha, doy clic en mostrar y, por ejemplo, estoy con el NRC 745. Entonces, él me muestra los nombres de los 4 estudiantes del grupo 1, los nombres de los 4 estudiantes que están acá del grupo 2, los nombres de los 4 estudiantes del grupo 3 y así sucesivamente. En los 3 NRCs que tengo, en todos los NRCs queda un grupo de 3 personas y hay que identificar, en este caso no serán 4 sino 3, los que irían a trabajar. Se ubican y la idea es ponerse en contacto con sus compañeros, saber cómo van a trabajar. Ya saben que en el aula virtual, a través de la opción de participantes, ustedes buscan a sus compañeros, les envían un mensaje a ver cómo van a trabajar. Ahora, en cuanto a la actividad 7, que es la que tengo ya aquí abierta, es la actividad evaluativa de esta semana. ¿En qué consiste? Como hice la vez pasada, si ustedes me permiten, voy leyendo y voy explicando qué es lo que toca hacer en la actividad 7. La descripción de la actividad es la siguiente. Dice, durante la semana, en grupos de 4 estudiantes, que ya fueron conformados, como les acabo de mostrar, los estudiantes elaborarán un documento en el que realizarán un análisis de un conflicto. Listo, eso es lo que se pide. Analicen un conflicto. El propósito de la actividad es establecer una conexión entre las categorías teóricas con situaciones de conflicto que se presentan en la realidad humana y social. Hay unas categorías que ustedes van a ubicar en las lecturas que van a hacer. Y entonces, como dice aquí, la idea es partir de lo teórico para aterrizarlas en una realidad humana y social, fortaleciendo de esta manera pues las competencias
de gestión de conocimiento y solución de problemas y sobre todo trabajo en equipo. Por favor, aquí se les voy a pedir, la idea es aprender a trabajar en equipo también académicamente. No se van a aceptar trabajos individuales, por favor no insistan. Cuando dice trabajo en equipo, es en equipo, ¿sí? La semana pasada hubo un trabajo individual, esta vez es en equipo. Ya la otra semana nos vuelve a tocar individual y el resto de actividades serán en equipo, en los mismos equipos ya conformados. Entonces, permítame hacer énfasis en ese aspecto. Bien, al igual que la actividad anterior y lo que es característico de estas nuevas aulas, es que vienen los 4 momentos de la praxeología para desarrollar la actividad a partir de esos 4 momentos. Entonces, en el momento del ver, que ustedes ven acá, entonces dice, consulten la segunda parte del módulo de resolución de conflictos, la cual comprende los capítulos 4, que se llama estructura de un conflicto, características y elementos, capítulo 5, tipología de un conflicto, y capítulo 6, actores del conflicto, ¿sí? También dice que consulten el artículo Más seguros sin conflicto armado de Jorge Restrepo. Estos artículos y estos elementos, esas lecturas que van a hacer les va a dar los elementos para realizar la actividad. Ya en la fase del juzgar, entonces dice, en esta fase, en la lectura de los recursos, identifiquen las diferencias entre un conflicto y un problema socialmente relevante. Y las categorías de análisis para realizar la caracterización de los actores de un conflicto. Seleccionen el soporte documental de un conflicto. Es decir, si es un texto, deben leerlo. Si es un video, deben estudiarlo a la luz de las categorías propuestas en los recursos. Se recomienda hacer un cuadro de las categorías en relación o en las que se relacionen los análisis de cada uno de los integrantes. Como van a trabajar en grupo, la idea es hacer un cuadro y que cada quien alimente y retroalimente el conflicto, cuál es su punto de vista a partir de las categorías que se dan en la lectura sobre el mismo conflicto. Entonces, en este caso, yo siempre recomiendo que uno de ustedes abra un Drive en su correo institucional, invite a los demás compañeros a trabajar en el Drive y lo construyen de manera grupal, ¿no? Puede ser al mismo tiempo o no. Ya ustedes conocen el manejo del Drive. Y antes del viernes, la idea es que el viernes hay que entregar el trabajo, entonces lo descargan y lo exportan como Word y suben el Word al aula virtual. Con que un solo estudiante suba el archivo en Word, ya a los demás les aparece el archivo publicado. Por eso solo se les pide que un estudiante lo suba. Ya con eso ya a los demás les va a aparecer publicado el trabajo, ¿sí? Recomendación, no olviden por favor citar y referenciar con normas APA. No me cansaré siempre de recomendarles este punto. Citas y referencias. ¿Qué cita uno? ¿Qué referencia? Pues las lecturas que hace, los sitios, ¿cierto? Si la lectura fue en un PDF en internet o en dónde fue, o si fue un video que yo vi de YouTube, hay una manera de cómo citar y referenciar, y en el aula virtual están los recursos de normas APA para recordar cómo se hace. Entonces no olviden, para no caer en plagio, hay que citar y referenciar. Ahora, en la sección del actuar, en la fase del actuar dice, seleccionen el soporte documental de un conflicto y en un documento realicen el análisis del conflicto seleccionado de acuerdo a la siguiente estructura, que era lo que yo les decía anteriormente. Pero ¿qué van a analizar? Entonces el punto 1.1 dice, escriban el nombre del conflicto seleccionado y hagan un breve resumen de la fuente de análisis, ¿sí? Ya sea un reportaje o un video documental. Hagan un resumen, presenten el conflicto, ¿sí? Y van a realizar después de eso un análisis que consta de 3 partes. ¿Cuál es la estructura de ese conflicto? Sus características y elementos.
es identificar cuál es la estructura, cuáles son las características y los elementos del conflicto, y esto obedece a la luz de las lecturas que van a hacer. ¿Y cuál es la tipología de ese conflicto? Por favor, es a la luz de la lectura que se hace, ¿no? La tipología del conflicto que seleccionan. ¿Y cuáles son los actores del conflicto? Especificando las relaciones interpersonales e intergrupales dependiendo del caso, si el conflicto es entre grupos o es entre personas. Y el punto 3, 1.3 dice, escriba 3 párrafos en los que planteen cómo transformar el conflicto analizado. ¿Sí? Ustedes van a plantear cómo resolver y transformar ese conflicto a partir del análisis. Ya la fase de la devolución creativa o metacognición dice, al finalizar el análisis del conflicto seleccionado, cada estudiante, ¿cuáles fueron las dificultades al elaborar el análisis para su dificultad? Ojo que hablando del trabajo en grupo, ¿no? Entonces vean, ¿qué dificultad se les presentó al momento de hacer el análisis? La idea es que ustedes expongan eso en el mismo documento, ¿sí? De manera individual, digamos en el documento, dentro del mismo documento que presentan en grupo. A su vez identificarán y evaluarán la manera como se dividieron responsabilidades en el grupo para la realización de la actividad anterior e identificarán si hubo equilibrio en la asignación de tareas y roles que cada participante desempeñó. Entonces, esta fase tiene que ver mucho con el trabajo colaborativo, que es algo que se evalúa en la rúbrica de evaluación en el momento de calificar la actividad. Entonces, para que lo tengan en cuenta. La bibliografía básica, pues está el link del módulo resolución de conflictos que deben leer ustedes, la segunda parte, ¿cierto? Ahí lo encuentran en ese link. Y está también el link de la lectura del señor Jorge Restrepo, ¿sí? Que es un artículo del Espectador que se llama Más seguro sin conflicto armado. Las dos lecturas que deben hacer. Hay una bibliografía complementaria, ¿cierto? De los autores Domínguez, García de González y Rodríguez, que son comportamientos no violentos, ¿sí? Propuestas interdisciplinares para construir la paz, y también para que lo consulten. Como dice acá, pues el tipo de la actividad, aparte de lo individual, pero es colaborativo, ¿sí? Porque el trabajo es en grupo. La forma de entrega, entonces hay que subir al aula virtual, como yo les decía, en el rango de los tiempos determinados por el tutor. ¿Cuáles son los tiempos determinados? Entrega el próximo viernes 3 de junio. Entonces tienen esta semana para hacerlo. El documento en formato Word de ojo con esta instrucción. El formato en Word de 2 páginas de extensión, o sea, con que escriban ustedes 2 páginas está bien de análisis del conflicto. Ojo, esas 2 páginas no se cuentan, acá sí nos incluye, no se cuentan ni la portada ni la bibliografía, eso van aparte. Sí va una portada y también va bibliografía, que son las referencias bibliográficas, pero no se cuenta en el cuerpo del texto, que debe ser de 2 páginas de extensión. ¿Listo? Y dice acá, según normas APA. Entonces, aplicar normas APA, vuelve y se le recomienda. Entonces, durante la semana yo aclararé dudas, inquietudes por medio de la plataforma virtual, ¿no? Ya saben que a través de mensajes yo les estoy respondiendo lo más oportuno que pueda, ¿sí? Para aclarar dudas. Entonces, para que haya como esa retroalimentación. Aquí en este grupo, por ejemplo, estoy viendo el NRC 746, ¿cierto? Es el que estoy mirando ahorita, y aparece ya una entrega de algún grupo. Pues tengo que mirar, me parece curioso porque pues hasta ahora estamos explicando la actividad, no sé qué entregarían, tendría que mirar eso. Entonces también como para tenerlo en cuenta. Bien, para que puedan hacer esa actividad, para que puedan hacer la actividad,
voy a hacer una pequeña exposición del tema a tratar en la actividad 7. Entonces, si me permiten, tengo una presentación en este documento que se llama emails. Vamos a tratar de ampliar para hablar acerca de cuáles son esos análisis, cómo vamos a analizar el conflicto de la actividad que se está pidiendo, analizar un conflicto para su transformación. Entonces, la teoría, digamos, el propósito como tal del curso en esta segunda parte, en esta segunda semana, es el estudio del conflicto, básicamente, ¿sí? Desde la perspectiva que dice acá que posibilite su transformación. La teoría de transformación de conflictos realmente emerge como una respuesta a los vacíos de propuestas como resolución y manejo de conflictos, ¿sí? Hay diferentes académicos que han contribuido precisamente a la evolución de esta teoría. Entonces encontramos a Johan Galtung, a Dan Curley, Paul Lederach, Christopher Mitchell, entre otros, Reimann, Mial, son algunos de sus principales exponentes. No existe una definición única de transformación del conflicto. Sin embargo, nosotros en Uniminuto nos acogemos la siguiente definición de Lederach, en donde propone, digamos que en el pequeño libro de la transformación del conflicto, lo siguiente. Él dice que la transformación del conflicto es una forma de visualizar y responder al ir y venir de los conflictos sociales como oportunidades que nos da la vida para crear procesos de cambio constructivo que reduzcan la violencia e incrementen la justicia en la interacción directa y en las estructuras sociales, y respondan a los problemas de la vida real en las relaciones humanas. El conflicto, entonces, posee un aspecto negativo y otro positivo inherente. Ya, pues, a partir de lo que dice Lederach, pues el primer aspecto implica una postura desde una visión negativa o violenta del conflicto, ¿no? Lo que hablamos la clase pasada, o en la tutoría pasada. Digamos, no reconociéndolo como una situación inherente a la vida, sino negando así la posibilidad para generar aprendizajes y nuevas construcciones, ¿no? Ya el segundo aspecto es el positivo. Entonces aquí se propone el conflicto desde una mirada creativa y constructiva, logrando la posibilidad de tramitar y gestionar acuerdos y desacuerdos, así como las nuevas alternativas digamos, de cómo se relacionan los individuos. Entonces, bajo esta mirada, pues este curso se inscribe dentro de la concepción positiva del conflicto, en donde se propone, como dice la diapositiva, una mirada creativa y constructiva, asumiéndolo como una posibilidad de tramitar y gestionar acuerdos y desacuerdos, así como unas alternativas de relacionamiento, ¿cierto? Les decía, esta es una mirada de Uniminuto, ¿no? Que asocia estas teorías de estos teóricos que les mencionaba anteriormente, y no necesariamente a veces se busca la resolución, sino la importancia del estudio y el análisis del mismo conflicto como se va presentando, ¿sí? Pues con base en esta segunda postura, les decía, Uniminuto se asocia a esas teorías, y es por ello la importancia del estudio y el análisis que ustedes hagan en este espacio académico, presentando objetivos de aprendizaje claros y pertinentes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de aprendizaje en esta unidad? Hay 5 objetivos, que es el comprender la estructura general de los conflictos, es decir, cómo está compuesto el conflicto, cuál es su estructura. Hay que reconocer, en el segundo punto, dice reconocer las distintas tipologías, ¿no? ¿Cuál es la tipología del conflicto? ¿Qué tipologías existen? Todo eso está en las lecturas. Reconocer los actores, no autores, sino actores que participan en el conflicto. ¿Quiénes son los actores? Identificar los principales factores presentes en el conflicto. Y por último, analizar
el conflicto y la toma de decisiones pertinentes a la transformación de esto. Es decir, dependiendo de este análisis del conflicto, se establecerán entonces las posibilidades de acción para su gestión. No, eso sí, siempre desde formas creativas y constructivas, ¿no? Que sean favorables para los involucrados. Bueno, muy bien. Ahora, en cuanto a la estructura del conflicto, que es algo que nos están pidiendo en la actividad, y esto lo saqué de la lectura para que ustedes sigan en ella, encontramos algunas características del conflicto. ¿Cuáles son las características? El conflicto es histórico, es una. Pues las sociedades van vivenciando conflictos desde tiempos remotos y han desarrollado formas cotidianas de resolver esos conflictos. La experiencia de cada conflicto resuelto ha permitido el paso a un orden superior. Los conflictos se caracterizan por evolucionar de manera distinta a través del tiempo. Ahora, el conflicto es una expresión de lo social. Aquí pues el conflicto es inherente a la condición humana y como tal forma parte de lo social, involucrando la esfera racional y subjetiva de la vida de los seres humanos. Este no constituye un hecho individual, sino eminentemente social. También decimos que el conflicto conlleva riesgos y oportunidades. Aquí pues podríamos decir que el conflicto permite nuevas oportunidades de interacción y comunicación entre las personas, pese a los riesgos que implica, ¿no? También constituye movimientos superiores hacia formas de crecimiento. El conflicto también conlleva múltiples formas de expresión y resolución, pues cada sociedad posee sus propias maneras de mantener, transformar y superar el conflicto, dado que los conflictos nunca son iguales. Ojo, ¿cómo están conformados los conflictos? No son iguales. Las formas entonces de abordarlos tampoco lo son. El conflicto admite la diferencia y la unicidad, es el último punto en las características. Es decir, que el conflicto al mismo tiempo que expresa la diversidad, también es el reflejo de una unicidad de seres únicos e irrepetibles. O sea, hay que reconocer, por tanto, la diferencia, ¿cierto? No todos pensamos igual. No, yo no puedo pretender que el otro piense igual que yo. Yo no puedo pretender que al otro le guste lo mismo que a mí. Y tengo que aceptar la diferencia de pensamiento del otro. Básicamente es eso lo que se habla en este punto, ¿sí? Pero ojo, también las particularidades específicas de cada conflicto y de las partes que están involucradas hay que analizarlas. Aquí también se nos habla de los elementos del conflicto. Entonces, estos elementos son propuestos por Lederach y entre sus aportaciones más importantes encontramos su propuesta sobre la estructura para la regulación del mismo. Lederach considera que el conflicto está compuesto por la interacción de tres elementos. Ojo con esto. En todo conflicto hay tres elementos según Lederach: las personas, el proceso y el problema. Estos tres componentes deben ser tomados en cuenta para el análisis del conflicto que ustedes van a hacer, al igual que las características, ¿no? Y pues cada uno de ellos puede ser el causante del conflicto, ¿no? Digamos como en su interacción. Ahora, si hablamos de las personas, y ojo con estos puntos que voy a aclarar aquí, pues lo primero que hay que hacer es analizar el conflicto, es comprender la magnitud del problema. Hay que conocer a los involucrados y afectados. Luego hay que ver qué papel desempeñan, ¿no? Cómo se relacionan y qué influencias, digamos, qué influencia tiene cada uno, digamos, en el rol en el conflicto. Un pleito casi nunca se limita a dos personas. Rápidamente otros se involucran. Aquí volvemos a la imagen del enredo, ¿no? De los nudos y relaciones. Tenemos que recordar que la persona afectada a menudo pues se apoya en otros. Esta dinámica del pleito creciente presenta un obstáculo, pero al mismo tiempo representa también la posibilidad de solucionar el problema. Digamos que es un obstáculo porque cada vez hay más gente involucrada y la situación entonces se complica, pero es también una posibilidad
porque siempre es posible encontrar a personas de confianza, digamos, que ayuden a tender el puente en las relaciones quebrantadas, ¿sí?, para salir del problema. Es indispensable que se determine qué persona o grupos están involucrados directamente, quienes, aunque no están implicados directamente en el conflicto, pueden influir en el desarrollo y resolución del mismo. Esta determinación, entonces, es importante para comprender cuál es la magnitud del problema, ¿sí? De este modo, entonces, debemos hacernos una serie de preguntas que permitan conocer a los implicados. Por ejemplo, ¿quiénes están involucrados y qué papel tienen en el conflicto? ¿Y cómo pueden influir sobre el conflicto, no? Para resumir esta parte, pues no podemos obviar el hecho de que cada persona adquiere una posición determinada en función, digamos, de una serie de valores, intereses, necesidades y percepciones inclusive sobre el problema, los cuales pues motivan sus acciones y comportamientos, ¿sí? A la luz de esos valores, intereses y necesidades y percepciones se mueve la gente. No obstante, pues es importante tener en cuenta que las perspectivas, digamos, de las partes involucradas en el conflicto están condicionadas por emociones intensas que dominan su racionamiento. Ojo con el tema de las emociones que también entra acá, ¿no? Asimismo, la percepción propia del carácter limitado que sesga la concepción global que supone el conflicto. Entonces, ¿cuáles son las personas que intervienen? ¿Cuál es el proceso? El proceso, digamos, con el término proceso, la idea es que queremos referirnos al modo en que un conflicto se desarrolla y sobre todo a la manera en que la gente trata de resolverlo. Aquí entra entonces la faceta de poder, ¿no? De quién influye y de quién tiene o no tiene para tomar las decisiones. Los conflictos sociales hallan su origen en la falta de participación activa y directa, digamos así, de aquellos que son afectados por las decisiones y soluciones que se toman. El proceso entonces es el modo en que el conflicto se desarrolla y la forma en que la gente trata de resolverlo, ya sea para bien o para mal. En este sentido, pues tiene gran importancia la comunicación. La comunicación suele deteriorarse a medida que existen acusaciones de tipo personal que nada tienen que ver con el problema esencial. A este fenómeno se le añade la generalización del problema que repercute, digamos, en la proliferación de los conflictos, ¿no? Y de este modo, pues el asunto conflictivo se convierte en una serie de diferencias mezcladas y confundidas al punto de que no se pueden marcar los límites. Entonces, miremos cómo se desarrolla el conflicto. Analicémoslo, el conflicto que vamos a escoger. Ahora, el problema, pues vamos a identificar cuál es el problema, ¿sí? El problema es una palabra muy común en el lenguaje popular. Todo conflicto, por grande o pequeño que sea, se concibe como un problema. Para efectos de este estudio, el problema, digamos, se refiere a las diferencias esenciales que separan a las personas, lo que podríamos llamar el conflicto como tal, ¿sí? ¿Qué es lo que separa a las personas? ¿Qué genera el conflicto? Ese es el problema. Podemos decir que el conflicto innecesario tiene como componentes, por ejemplo, la mala comunicación, o los estereotipos, o la desinformación, o la percepción equivocada del propósito, ¿no? O del proceso. En cambio, la parte genuina de un conflicto se basa en diferencias esenciales, en cuestiones y puntos concretos de incompatibilidad, ¿sí? Podríamos llamarle, como por ejemplo, los distintos intereses o las distintas necesidades y deseos de cada uno, o las diferencias de opinión sobre un camino a seguir, digamos el criterio para tomar una decisión, a quién corresponde qué, a la hora de repartir los recursos o bienes materiales, las diferencias de valores, las cuestiones concretas de dinero, tiempo, tierra, derechos, compensación, bueno, etcétera. La comprensión de un conflicto se facilita si estas diferentes facetas se distinguen. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay que mirar eso, hay que analizar estos tres elementos que nos dice Lederach. ¿Qué personas? ¿Cuáles son las personas que están involucradas?
¿Cuál es el proceso que se ha dado en el conflicto? Y finalmente, ¿cuál es el problema que identificamos de ese conflicto? ¿Listo? Por considerarse de mayor relevancia dentro de su aporte en el ámbito de resolución de conflictos en nuestro contexto, estamos citando también a Fisas de 1986, la división de la teoría del conflicto en dos partes. Entonces podemos decir, ojo que estamos hablando de la tipología del conflicto. ¿El conflicto es estructural o es un conflicto de actores? ¿Cuál es el conflicto estructural? Este se define como, digamos, partes de un conjunto social, personas o grupos, ¿no? En busca de intereses que no son compatibles con el resto del conjunto social al que pertenece. Este tipo de conflicto es por lo general de gran envergadura, son grandísimos, ¿no? Pues involucra intereses y necesidades, que si bien en un momento dado, pues no los vemos como tan relevantes para la parte de un conjunto social afectada, después de generar digamos, la conciencia de la necesidad, puede forjar grandes movilizaciones. Entonces, si el conflicto es estructural, depende sobre todo si es de entidades, ¿no? Si el conflicto se genera a partir de la estructura de organizaciones, en grupos, socialmente. Ahora, si el conflicto es de aquí, pues existen posiciones y objetivos claros por los que hay que actuar. Y cada actor asume un rol de defensa de su posición y, digamos, y objetivo, ¿no? Obligando a los actores, a los demás, a emprender dos caminos opuestos. El de la destrucción simbólica o física del otro, o el de generar actividades en pro de la organización y estructuración del conflicto con el fin de resolverlo, ¿no? De una manera positiva, como estamos hablando. Entonces, el conflicto que ustedes van a analizar, van a decirnos si es un conflicto estructural o es un conflicto de actores, más a manera personal y no tanto de manera social, ¿no? Ya después entonces hablamos de las tipologías de conflicto. Digamos, aparte de los conflictos estructurales y de actores, pues aparece en el escenario otra propuesta para clasificar los conflictos basada en la forma de relación entre los conflictos y los actores. Si un conflicto es intrapersonal, ¿sí?, que va como al interior de la persona, esto ya es más hacia, ¿cómo diría yo? Hacia las estructuras de una lucha del mundo interior de la persona, ¿sí?, que a veces hay una contradicción, que es el factor de, digamos, de la columna vertebral del conflicto. Entonces, estos conflictos intrapersonales se pueden clasificar en más profundidad. Por ejemplo, si la base es el valor motivacional de la personalidad, podemos distinguir el conflicto de motivación, ¿sí?, que es el conflicto moral o el conflicto de inferioridad, por ejemplo. Vean que todos los conflictos que que estoy mencionando acá son intrapersonales, al interior de la persona. Por lo tanto, la comprensión llamémoslo, del conflicto social intrapersonal es imposible sin el estudio personal, ya que es necesario identificar los motivos que condujeron al conflicto en la psiquis humana, que a la larga conduce a un conflicto en el comportamiento del individuo. Entonces, si ustedes van a analizar el conflicto que escogieron, pueden decir, vea, acá hay un conflicto intrapersonal por esto y esto, o no, o hay un conflicto interpersonal, ya es un conflicto en donde hay una situación de tensión o de hostilidad, digamos, producida por un desacuerdo entre dos o más personas. Aquí sí ya entran las relaciones interpersonales, ¿sí?, por fuera de la persona, con otras personas, que es muy frecuente, ¿no? Entonces también es como identificar eso. Si hay un conflicto intragrupal, es al interior de un mismo grupo, ¿no?, de una organización. Entonces la idea es mirar qué provoca esos conflictos entre los integrantes de un mismo grupo, ¿no? Y los intergrupales son los conflictos que se dan entre grupos,
¿sí? Conflictos, estos conflictos pues son comunes en las organizaciones y dificultan a veces las actividades de coordinación e integración, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esto. ¿Qué más les puedo decir yo acá? Pues los grupos poseen intereses, motivaciones y metas propias más allá de las individualidades de cada miembro. Por eso es que se identifica como el intergrupal, ¿no? Entonces toca mirar como esa parte. Voy a poner un ejemplo. En cuanto a los actores del conflicto, que es otra clasificación que encontramos, precisamente, es que son los individuos o grupos de personas que presentan o poseen intereses, objetivos y son diferentes. Cuando ustedes analicen un conflicto, van a encontrar siempre estos tres tipos de actores. ¿Cuáles son? Los actores primarios, los actores secundarios y los actores terciarios. Los primarios son los individuos, grupo o grupos que se encuentran en confrontación directa y a los que las consecuencias y resultado del conflicto los afectan directamente. Los primarios son los que más directamente están enfrentados, son las víctimas y los victimarios, llamémoslo de alguna manera, ¿no? Es la persona que sufre realmente el conflicto. Esos son los actores primarios, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando ahorita que tanto se habla del tema de las corridas de toros en las últimas alcaldías aquí en Bogotá, actores primarios encontraríamos al torero y al torito, que digamos son los que están enfrentados directamente en el conflicto que se da, ¿sí? Ya como actores secundarios, como podemos ver en esa foto, son los individuos, grupo o grupos que participan de forma indirecta, pero por lo general generan, digamos, un apoyo o simpatía por alguno de los actores primarios, ¿sí? Pero, ¿qué ocurre? Estos actores secundarios poseen intereses y de igual manera ejercen una influencia directa en el resultado del conflicto. Entonces, digamos, en este caso las corridas de toros están tanto las personas que dicen que no a los toros, no a las corridas, quienes protestan, y las personas seguidoras del espectáculo. Estos dos tipos de actores, de grupos, están afectando a los actores primarios y también se identifican dentro del conflicto. Y los actores terciarios, como se puede ver en la foto, pues son individuos, grupo o grupos que se encuentran por fuera de la esfera de un conflicto específico, digamos en este caso, pero digamos se podrían considerar imparciales, ¿no? Y que no poseen intereses en la dirección ni en los resultados del conflicto. Y estos actores son digamos, estos actores, digamos, son los indicados para intervenir y servir de facilitadores o mediadores o negociadores dentro del intento de resolución de un conflicto. En este caso, por decir algo, las leyes de la Corte Constitucional. Y entonces ellos ayudan a resolver el conflicto de las corridas de toros, dan leyes, normas a las cuales se deben sujetar los actores secundarios y primarios. Entonces, siempre en todo conflicto hay actores primarios, secundarios y terciarios. Esa es como la explicación de esta actividad. Ok, listo. Bien, me devuelvo entonces al aula virtual. Encuentro que ya tenemos a 3 estudiantes, que está Ariel Coca, bienvenido, Susan Valenzuela y Judy Castro. Bienvenidos los 3. No sé si tengan alguna inquietud con respecto a la exposición que acabo de hacer. La verdad no sé a qué hora llegaron, yo estaba exponiendo, pues para aclarar un poquito más el tema de la actividad 7. Ariel, ¿tienes alguna pregunta, por favor? Sí, Ariel, te escucho. ¿Levantaste la mano o me vas a enviar? Susan también, por favor. Les escucho. ¿Me escuchan bien ustedes? Susan, ¿tienes alguna pregunta? Al igual que Ariel.
Si no tienen el audio habilitado, pueden escribirme un chat, por favor, acerca de la pregunta que tengan, tanto Susan como Ariel que levantaron la mano. Bueno, ¿me escuchan? Ok. De pronto fue levantada de mano, pero no, o no tienen inquietud. Yo quisiera saber si hay alguna inquietud al respecto, ¿sí? Les estaba hablando de la entrega de la actividad 7, que es evaluativa y que es en grupo. Para resumir lo que hice ahorita en este video chat, fue leer la actividad 7, la cual les comuniqué que hay que entregar ya este viernes, que es en grupo, y, y les indiqué también en donde pueden consultar los grupos para ver con quiénes quedaron y en qué grupo quedaron. La idea es que de una vez entren a ponerse en contacto con los compañeros e inicien un documento en Drive inicialmente para hacer el trabajo, y ya después, antes del viernes, una al grupo lo descarga como Word, le aplica normas APA y lo suben al aula virtual. Ok. Gracias a ti, Susan. Muy bien. Me alegra que haya sido clara la información. Como siempre ustedes saben, y no me cansaré de repetir, ahí estoy presto para poder responder a cualquier inquietud. Ok, Susan, gracias. Bueno, en esta oportunidad hubo poquitos estudiantes conectados. Bien, Ariel se nos fue. Bueno, si no hay más inquietudes, y le repito a quienes están conectados en este momento que es Susan y Judy. A ver, Judy me pregunta, las ayudas bibliográficas, lo que sirve es para que ustedes, a ver, en este caso son las lecturas que ustedes van a hacer. En esas lecturas van a encontrar lo que les acabé de exponer: la estructura del conflicto, la tipología del conflicto, los actores del conflicto, que es lo que ustedes van a identificar, ¿sí? Y a lo mismo también el artículo del espectador les da herramientas. Ustedes se deben poner de acuerdo en grupo qué conflicto van a escoger, y van a analizar ese conflicto a la luz de los elementos que hay en las lecturas de las ayudas bibliográficas. Entonces deben tomar nota cuáles son los elementos y todo eso. Básicamente yo los puse ahí, pero está mejor detallado en las lecturas. Y analizar el conflicto, eso es todo, a partir de esos elementos que están en las lecturas. De hecho, ese documento que van a entregar da evidencia de las lecturas que han hecho. ¿Me explico? De esta bibliografía que se les ha suministrado a ustedes. Y miramos cómo analizaron el conflicto que escogieron. Listo. No sé si claro, Judy. Ok, perfecto. Muy bien, Judy. De eso se trata y esa es la idea de aclarar esto. Gracias, Susan. También me dice que cualquier cosa en el camino me estaría preguntando, y esa es la idea. Entonces la idea es ponerse manos a la obra. Por favor, recomendación para todos. Espero que todos logren ver este video chat. Recomendación: no esperen para el último, por favor. Esta asignatura se llama resolución de conflictos, y no quiero que se genere un conflicto precisamente porque no saben trabajar en equipo, porque no se sabe trabajar en grupo, o un conflicto porque yo no hice nada en toda la semana y el día viernes me conecté a las 10 de la noche para aportar algo y para decir que sí construí con los demás compañeros. Y de eso no se trata, por favor. Entonces aquí se les voy a pedir, por favor, que sean muy conscientes,
muy conscientes y también mucha responsabilidad para trabajar de la mano con los demás compañeros de grupo. Entonces, no dejen las cosas a última hora. Todos los días entren, apoyen, comuníquense con sus compañeros, digan algo. No se queden tampoco callados porque yo sé de muchos compañeros o muchos estudiantes que envían mensajes a otras personas que no han participado y no dicen nada, no aparecen en toda la semana y solo al final y creo que esto no es nada justo. Entonces, por favor, la idea es que quede ahí generalmente la evidencia queda, digamos, si van a utilizar el Drive, en el Drive. Cuando uno mira el histórico de Drive, uno sabe quién entró y quién no entró, y a qué horas entró, y si alguien borró algo o no borró. Y ese histórico de Drive, si no lo sabían, no lo pueden borrar ni ustedes ni yo, ninguno. Ahí queda. Entonces hay una manera de verlo, así como en el aula virtual también. Entonces, por favor, les voy a pedir en ese sentido, de verdad, mucha responsabilidad para el trabajo en equipo. ¿Listo? Bueno, pues si no hay más preguntas, yo les deseo una semana llena de éxitos, muchos éxitos en sus diferentes actividades laborales, personales, en casa, en todo lado. Y cualquier cosa, ya saben que aquí estoy presto y estoy pendiente para resolver cualquier inquietud. Entonces, no siendo más, les deseo una buena noche y que les rinda, ¿no? Muchas gracias a Susan, a Judy y ok, a ustedes. Gracias, igualmente una feliz noche y quedo en comunicación con ustedes. Hasta pronto.